Hoy, el mundo llora la partida de uno de los hombres más influyentes de los últimos tiempos. El Papa Francisco ha muerto, quien naciera el 17 de diciembre de 1936 y se uniera a las filas de los jesuitas en el año 1958. El primer Papa latinoamericano, Jorge Bergoglio, ha bajado a la tumba y con él muchas lágrimas, llanto y tristeza de parte de los fieles católicos, pero genera sentimientos encontrados entre sus adversarios. ¿Quién será el sucesor del Papa? ¿Qué dice la Biblia acerca de quién se sienta en la silla pontificia del Vaticano? ¿Será el momento de que se cumpla la profecía del Papa Negro? La respuesta y más información. Aquí comenzamos. Décadas atrás se viene hablando de un Papa Negro, y se ha considerado siempre a este Papa Negro como la figura detrás del poder. Actúan siempre tras bastidores, deciden quién está al frente, deciden las políticas, qué vamos a hacer, qué no, dan las directrices, pero siempre desde atrás. Pero que a diferencia de las profecías que nosotros hemos mencionado hace momentos, que son profecías bíblicas, profecía de Ezequiel, de Daniel, profecía de Pablo a los tesalonicenses, profecía de Juan en Apocalipsis, son profecías de otros profetas, por así decirlo, porque la Biblia dice que si sus profecías no se cumplen en su totalidad, son falsos profetas. En ese sentido, son dos las profecías principales que se mencionan en la actualidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Es un gusto para mí estar con ustedes. Mi nombre es Wilmer Guevara y estamos dando inicio a una nueva etapa, a un nuevo comienzo, a un nuevo proyecto, a un nuevo podcast. Aquí comenzamos con una temática diferente, con una temática que queremos darte, regalarte, para que puedas seguir investigando acerca de temas de la Biblia, temas que tienen que ver con tu espiritualidad. Y hoy tenemos con nosotros, acompañándonos, un equipo muy importante. Tenemos a nuestro hermano Johnny González. Él es venezolano, radicado en Chile. Tenemos también a nuestro amigo y hermano Abner Cauro, venezolano, radicado actualmente en Perú. Y también tenemos a nuestro amigo y hermano Jonathan Rodríguez. Él es mexicano y también está allá actualmente en México. Hoy queremos comenzar pues hablando un tema de suma importancia porque ha generado mucha controversia en el mundo y también en las iglesias. Y queremos hoy, el propósito de hoy es querer aclarar ciertas dudas, presentar argumentos bíblicos, históricos y poder tener en cuenta todo el contexto que tiene que ver con el título que hoy tenemos para desarrollar, el Papa Negro. Quiero comenzar un poco, comenzando a decir que en días pasados el mundo ha llorado la muerte del Papa Francisco, quien falleció este 21 de abril a los 88 años de edad. Fue históricamente el primer Papa latinoamericano o hispano y su nombre original es Jorge Bergoglio. Él nació el 17 de diciembre del año 1936 en Buenos Aires, Argentina. Fíjense que en 1958 él se une a la compañía como sacerdote, se une a la Compañía de Jesús, de la cual hablaremos un poco más tarde. En el año 2013 fue elegido como papa y él es de la orden jesuita, marcando un cambio bastante significativo porque durante 1300 años los papas solamente eran europeos. El nombre Francisco que elige él es una dedicación a San Francisco de Asís
Y en el año 2015, él presenta una encíclica muy importante que estaremos debatiendo también o dando algunos aportes, llamada Laudato Si, donde hizo un llamado al medio ambiente y donde pide algunas cosas que tienen mucha importancia y relevancia para el mundo eclesiástico y cristiano a nivel global. También dio pasos hacia la modernización de la iglesia, suavizando un poco temas como la comunidad LGBT y permitiendo algunas cosas en términos políticos y también doctrinales que tienen que ver con la Iglesia Católica. Cuestionó también algunas cosas como las que se están haciendo en la Franja de Gaza y muere en su residencia en el Vaticano tras una prolongada enfermedad. Hoy queremos debatir acerca de este punto, dar información certera, precisa y escuchar las opiniones de nuestros hermanos. Y en primera instancia, como decía, el Papa ha muerto. ¿Qué consideraciones podríamos dar nosotros acerca de su muerte? ¿Cómo llega su muerte? Para hablar rápidamente a la del Papa Francisco, Jorge Bergoglio. A ver, ¿quién me puede comentar algo? El Papa Francisco, como sabemos, llegó al poder en 2013 y fue un papa ya avanzado en edad. Por lo tanto, se especuló, como efectivamente sucedió desde sus inicios, que su pontificado iba a ser corto, como efectivamente ha sucedido. Había venido sufriendo varias enfermedades, incluso había sido intervenido quirúrgicamente años atrás, luego tuvo nuevamente un problema en esa herida, por la cual tuvo que ser nuevamente intervenido, y había estado sufriendo mucho de problemas de salud. Hace unos meses incluso no estuvo apareciendo ante el público, corriéndose rumores de que ya había fallecido, pero después de eso apareció nuevamente, como efectivamente sucedió el día anterior a su muerte. Podemos decir en cuanto a su muerte que más allá del luto que se llevó de manera global en todo el mundo, hay ciertas coincidencias que quiero mencionar en el caso de la numerología, y es que el Papa muere de 88 años y el número 8, y repetido nuevamente con 88, tiene un significado de poder, tiene un significado de infinito, de algo que nunca se acaba. Es decir, no, siempre los sucesos importantes, no es casualidad, están relacionados con eventos de numerología. Y esto nos dice que acá no se acaba el reinado o el poder de Roma. Este poder sigue, es infinito, porque el 8 significa lo infinito. Y de la misma manera, ese mismo día renuncia a Naus a su puesto de liderazgo, quien era el presidente del Foro Económico Mundial, también con 88 años. No hay casualidades acá. Y hay otra cosa que implica también su muerte, que es que coincide con el número en el cual él estaba asociado en el Club Atlético San Lorenzo de Almagro de Argentina, el club de sus amores. El número que él tenía allí también era el número 88, 23, 5. 88 la edad de que muere, 2:35 es la hora, él muere en Europa, pero en Argentina en ese momento eran las 2:35. No son meras coincidencias, todo encaja perfectamente. Muchas gracias, Aner. Johnny, estabas por decir algo, comentarnos una consideración sobre su muerte. Sí, bueno, que llega en un momento bastante coyuntural. Se están dando muchos movimientos dentro de la sociedad, especialmente el Papa es visto a nivel mundial como un líder, especialmente de la Iglesia, que tiene mayores adeptos a nivel mundial, básicamente en la fe cristiana, en la fe católica, y se consideró también como un papa bastante versátil, bastante humano. Yo creo que fue un hombre bastante reconocido a nivel mundial por su carisma, por su acercamiento y también por lo que lo distinguió a él, es tratar de bajar un poco la posición de lo que eran los papas en cuanto a su envergadura, a su vistosidad, ¿no? Él decidió ser un papa más que todo orientado hacia la clase pobre, y esa es una de las cosas que también marcaron un poco su gestión. Fue como dije, un papa bastante polifacético, trabajó en varias obras, y lo relevante de la figura de este representante de la curia papal, o en este caso del Papa,
es que tiene una integración muy unida a lo que es el Estado, a lo que son los países. Tuvo intervención a través de todo su cuerpo diplomático de cardenales, de sacerdotes, de obispos, para mediar entre guerras, entre conflictos. Él estuvo también muy al pendiente de esto. Muchas gracias. Sí, son muchas las implicaciones que conlleva su muerte. El sistema católico papal tiene sus protocolos, tiene ciertas formalidades a la hora de que un papa llegue a morir, y eso tiene una implicación dentro, inclusive dentro de la misma Iglesia Católica. ¿Tienen alguna información extra que pudieran compartir con relación a lo que implica su muerte dentro de la Iglesia Católica? Sí, bueno, algo que, bueno, lo que en primer lugar, bueno, bendiciones para todos, lo que en primer lugar implica su muerte, lo que todos sabemos, es pues buscar el sucesor, buscar un nuevo papa. Bueno, este papa, Francisco, pues realmente marcó un parteaguas, porque, bueno, una fue el primer papa jesuita, y su forma, su manera de actuar, pues realmente incluso hubo, hasta aún entre los católicos, hubo personas que no estuvieron de acuerdo más con las reformas que él planteó. Y hay algo bien interesante, porque bueno, ¿qué implica su muerte? Bueno, implica buscar un sucesor, implica una movilización de cardenales electores. Ahora, ¿qué son o quiénes son los cardenales electores? Bueno, son aquellos cardenales que tienen menos de 80 años. Y bueno, al momento de la muerte del Papa, ¿no? Y son los únicos que pueden, ellos son los únicos que pueden, en este caso, participar en el cónclave, que es la reunión en la cual se elige el nuevo Papa. Ahora, ¿cuál es el papel que juegan los cardenales electores? Bueno, para empezar, entre esos cardenales electores, de ahí va a salir el nuevo papa. En la antigüedad podían elegir a alguien que no estuviera ahí. Ahora ya está un poco más cerrado, y pues cuidan el asunto también de la edad. Ya lo mencionaba Abner, como este papa, por su edad, pues su pontificado se aseguraba que no iba a ser tan largo. Pero ahora, bueno, hablando de que son 80 años, los que tienen menores de 80 años, los cardenales electores, y hay algo que sorprende. Podríamos hablar que, a pesar de, bueno, quizás lo que hizo el Papa, para mí, y sin duda para muchos, fue un Papa un poco liberal en algunos asuntos, ¿no? Se mostraba un poco conservador, pero en el asunto del matrimonio homosexual, que aunque aparentemente no estuvo de acuerdo, pero en cierta ocasión en una entrevista él dijo que pues él no era nadie para juzgarlos. Entonces, algunas cosas que hizo él diferente, que a muchos no les gustaron, hay algo sorprendente. ¿Por qué? Porque en estos cardenales electores, bueno, aquí lo que se está jugando es la continuidad de la forma de trabajo, la continuidad de lo que hizo el Papa, contra lo conservador, podríamos decir. Y hay algo que sorprende, porque de esos cardenales electores, que representan a 66 países y actualmente son 133, Francisco nombró a 99 de esos 133 cardenales electores. Y esto es algo importante, porque podemos ver hasta cierto grado hacia dónde se va a ir inclinando la balanza. Y podríamos estar hablando de continuidad en la persona que va a quedar ahora como nuevo papa, en continuidad en lo que en este caso el papa que ha fallecido ha propuesto, ¿no? Eso es interesante. Bueno, ¿qué requisitos hay? Bueno, tiene que ser nombrado por el papa, o sea, para ser cardenal elector, tener menos de 80 años, estar en plena comunión con la Iglesia Católica, y por ahí está el dato de aquel cardenal que fue depuesto de sus cargos y ahora está peleando por estar ahí como cardenal elector, y no tener impedimentos canónicos que lo impidan estar en el cónclave. El cardenal que yo les menciono es Giovanni Angelo, que pues tiene menos de 80 años, pero fue excluido del cónclave por el Papa Francisco debido a su implicación a un escándalo de corrupción. Pero él está peleando o abogando por estar ahí, ¿no? Entonces, esto quise comentar, lo que estamos viendo posiblemente hasta cierto grado sea continuidad de lo que el Papa Francisco había comenzado.
Muchas gracias, hermano Jonathan. Fíjense que el reglamento del cónclave, la palabra cónclave significa con llave, se llama la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis y es donde se reúnen los 120 cardenales que votarán al que será el nuevo papa. Y cuando el candidato alcance los 2/3 de los votos, que son 120, serían 80, entonces allí es nombrado el cardenal como papa. Entre los cardenales hay un refrán que se utiliza, seguramente lo conocen ustedes: el que entra como papa sale como cardenal, porque usualmente es lo que se ha dado. Y hablando de las implicaciones de su muerte, ¿quién uno espera que sea el favorito o que los medios den como favorito para ser el papa? Resulta ser que es lo que menos es, sigue siendo el cardenal. Y por eso es importante entonces que consideremos cómo fue, de manera muy corta, cómo consideran ustedes que fue ese periodo que tuvo el Papa Francisco y qué legado deja, para unir esas dos. ¿Cómo consideran ustedes que fue ese periodo y qué legado deja? Porque es altamente significante, porque hay cosas que tienen que ver con la espiritualidad de la iglesia cristiana y que nos inmiscuyen a todos en las tomas de decisiones que él pudo haber tomado o las declaraciones que pudo haber dado. Bien, la etapa del Papa Francisco fue una etapa que podemos llamar una etapa de transición y una etapa de reformas. Se identificó como un papa progresista y en medio de esto, pues trató de acercarse, ser más accesible a las demás religiones y a los sectores marginados de la iglesia. Y esto fue lo que le granjeó gran fama y popularidad. Tuvo acercamiento con otras religiones no cristianas, como por ejemplo la religión estuvo en China con los gobiernos comunistas. Estuvo también reunido con los líderes del Islam, con los líderes del judaísmo. Se involucró mucho en lo que es la ecología. Fue el primer papa ecologista de la historia. Y además de esto, para acercarse a las bases, para acercarse más a la gente, a los marginados, muchas veces por la religión, tuvo que poner a un lado o desestimar muchas veces algunos puntos doctrinales que hasta ese momento había sido muy enfática la iglesia y había sido muy cerrada, como es el caso de su predecesor, el papa anterior. Entonces esto le granjeó también la crítica de la iglesia, ya lo decíamos, de otros sectores de la iglesia, quienes vieron que doctrinalmente, aunque era también un erudito, pero doctrinalmente no estaba muy acertado, muy errado, y de eso se va a tratar también este cónclave, de permitir si van a seguir con esa línea progresista que el Papa tenía, o si van a volver a lo más radical como eran antes, o van a buscar a alguien neutro. Pero fuera de esto, entonces el Papa fue un Papa muy progresista, quien incluyó a aquellos sectores marginados de la sociedad, así que fue un periodo, mirándolo desde el punto de vista para la religión católica, fue un periodo muy bueno para ellos, porque ganó bastantes adeptos, se ganó la simpatía del mundo, incluyendo la simpatía del mundo protestante. Los pastores protestantes, cuando ganó este Papa, todos mandaron sus saludos, todos emocionados, y lo expresaron, que estaban muy agradecidos con Dios por este Papa, y algo de Dios había en este Papa, dijeron incluso ellos. Así que para la iglesia fue un periodo bueno, aunque también hubo críticas del mismo sector de la iglesia, de los que son más radicales, de los que son más cerrados doctrinalmente. Esto es muy significativo lo que comentas, hermano Abner, porque ese acercamiento tiene sus ciertas proyecciones, que lo vamos a ir viendo en el desarrollo de los hechos en este mundo. Johnny González, si tienes algo más que añadir con relación al legado y lo que tiene que ver con ¿cómo consideras el periodo que estuvo el Papa? Un poquito más. Sí, pastor. Bueno, es interesante, ¿no?, observar que este poder no será un poder solapado, un poder de bajo perfil. Las profecías bíblicas implican que va a tener un papel muy preponderante, unido, por supuesto, a las fuerzas con otros países. Por lo tanto,
podríamos llamar que es un sistema, es un prelado muy consistente para poder estar en unión con muchos países, especialmente países con muchas potencias, con mucho poder. Una de las cosas también que marcó este legado del Papa Francisco es que llevó a una iglesia, la iglesia a la calle, una iglesia un poco más misionera. Ha llevado nuevos esfuerzos por alcanzar mayores adeptos y también de nuevamente consolidar la fe cristiana, la misericordia, fueron uno de los aspectos también relevantes acerca de su legado. Hoy observamos varios programas, han estado también en las plataformas, en las redes sociales, tratando de llevar también así su fe, de poder nuevamente conglomerar a todos sus adeptos a nivel mundial. De hecho, también eso parte sus encíclicas, pues sus cartas, las encíclicas que son cartas abiertas para toda su feligresía, para todo su cuerpo de sacerdotes, para poderlos otra vez unificar en la fe. Gracias. Yo tengo aquí un par de datos para escuchar también la opinión de nuestro hermano Jonathan. ¿Recuerdan el Foro Económico Mundial en Davos? Él estuvo allá en el año 2020 y ese foro fue sumamente importante para lo que tiene que ver con la profecía bíblica, porque allí se da un giro. ¿En qué sentido? Porque el Papa presenta allí en que debe haber un sistema global económico y político. Y eso tiene pidiendo, obviamente, el establecimiento de una sociedad diferente. O sea, no debería manejarse de la forma en que se ha ido manejando las economías del mundo, los gobiernos del mundo. Y eso fue algo muy interesante. Eso lo llevó, esas declaraciones lo llevaron a participar en la cumbre del G7, porque allí en el Foro Económico Mundial él recibe un apoyo político muy grande que lo lleva a participar de esto. Esto fue en junio del año 2024 que participó de la cumbre del G7, los 7 países más poderosos, y que tuvo por sus declaraciones en el Foro Mundial esta acogida del mundo político. Y obviamente declaraciones no solamente como esa, sino también en su legado él deja como cierta politización en la iglesia, atacando, por ejemplo, en sus declaraciones que él ha dado, las bases del capitalismo. Por eso al Papa lo catalogaban como un Papa comunista o con una tendencia a la izquierda, como una tendencia. Y eso es, desde el punto de vista profético y con el conocimiento de la palabra de Dios, tiene una implicación en el desarrollo de los acontecimientos que se van a dar prontamente en nuestro mundo. Hermano Jonathan. Sí, gracias. No, bueno, yo creo que, bueno, agregando a todo lo que han comentado, yo definiría en una sola palabra cambio o transición, como ya se había mencionado, todo lo que hizo. Y enfocándonos, tú lo mencionaste correctamente, enfocándonos a la profecía bíblica, pues jugó un papel muy, muy importante en el cumplimiento de lo que la Biblia ya decía por anticipado en Apocalipsis 17:15, ¿no? Muchedumbres, naciones y lenguas, ¿no? Lo que abarca el dominio que iba a tener. Y esa transición, ese cambio, pues ayudó, ¿no? Como tú lo mencionaste, a que muchos, que aunque no fueran católicos, pues apuntaran su mirada hacia este personaje, a este Papa, que como dije, para mí yo lo resumiría en un periodo de transición, un periodo de cambio, pues para ir cerrando las filas de la globalización. Así definiría yo. Sí, así es. Tengo otro par de curiosidades interesantes acerca del legado que deja Francisco, porque esto nos involucra a todos, al final nos involucra a todos. La iglesia dejó de ser, ustedes lo habían comentado en parte, la iglesia católica tuvo una tendencia a dejar de ser exclusiva. Incluso el Papa declara que todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Esta declaración hizo un boom entre las demás religiones, porque esto no es lo tradicional en el sistema católico papal. Entonces, esto nos lleva a ver que la Iglesia Católica
tenía como aseverancia propia que era la única que podía darle salvación al hombre. Ahora el Papa establece que las religiones son un camino para llegar a Dios y esto abre la ventana a que pueda llevarse a cabo el establecimiento mucho más poderoso de un gremio ecuménico en el mundo, con mucha más fuerza, con mucho más poder. También hay otra, con relación a este tema, el legado que deja el Papa Francisco, hay una apertura hacia la comunidad LGBTQ+, hacia la comunidad homosexual, permitiendo inclusive, ustedes ya lo decían, obviamente, pero es importante que esto quede en las mentes de las personas. Este Papa permitió la apertura de la comunidad homosexual, dándole permiso a que pudieran darse la bendición a parejas del mismo sexo dentro de la Iglesia Católica, y así también a la participación de divorciados en los sacramentos de la Iglesia Católica, cosas que tradicionalmente la Iglesia Católica no participaba o no permitía. Y esto es altamente significativo porque esto le da apertura a diferentes líneas de pensamiento dentro no solamente de la comunidad católica, sino dentro también de las comunidades religiosas que existen en el mundo. Por eso, una de las cosas importantes que el Papa también deja, y quisiera que comentaran un poco sobre esto, es que él escribe cartas abiertas, son lo que el hermano Johnny comentaba, las encíclicas para su comunidad, no solamente de los cardenales, sino también para la comunidad que hace vida en su iglesia. ¿Y cómo pueden considerar? ¿Qué podríamos comentar? Porque él escribió unas 4 encíclicas, creo yo, hubo 2 mucho más importantes y relevantes, pero ¿qué comentario pudiéramos comentar acerca de esas encíclicas? Porque tienen puntos importantes que tienen que ver con la profecía bíblica. Correcto, pastor. De hecho, las encíclicas serían como cartas abiertas, era como envolver en un círculo lo que significa encíclica, y tenían que ver sobre asuntos de la iglesia en determinados puntos de la doctrina. Y él lanza 4 encíclicas. Una se llama Lumen Fidei, otra se llama Laudato Si, otra se llama Amoris Laetitia y la otra es Fratelli Tutti. O sea, 4 encíclicas que englobaban aspectos muy importantes. Entre ellos, por ejemplo, Lumen Fidei hablaba acerca de la fraternidad, el amor, el volver. De hecho, esta encíclica ya estaba básicamente un poco redactada por su predecesor o su antecesor, quise decir, o predecesor. El Papa Benedicto XVI ya la había escrito y la había dejado a medias. Y él continúa esta encíclica volviendo otra vez a rescatar esos valores dentro de la fe. Repito, eran cartas, era como decir una circular que se envía a todos los miembros, a todas las líneas de la iglesia, a la dirigencia de la iglesia, para que pudieran adoptar estos pensamientos. Después se lanza Laudato Si, una encíclica bastante mediática, por así decirlo, porque tenía que ver con los asuntos que tienen que ver hoy día, pues, con el calentamiento global, el cuidado de la naturaleza. Y la Agenda 2030. Y está enmarcado en la Agenda 2030, buscando un día verde, buscando un día a lo mejor de descanso, y todo esto iba a apuntar básicamente a lo que nosotros conocemos como un día de descanso, como un día donde la tierra pueda descansar, como el día de la familia, como el día de esa unidad. Todo enmarcado, por supuesto, en principios de fe, sin embargo, llevando un contrario. Recordemos que este poder papal es un poder que ha usurpado, según las profecías, ha usurpado el gobierno de Dios, ha usurpado ese lugar que le corresponde a Dios, y ahora ha enmarcado una ley contraria muchas veces a los principios que Dios ha dado. El otro era Amoris Laetitia y la última era Fratelli Tutti. No sé si mis hermanos pueden un poco conversar con ellos sobre las siguientes. Bueno, yo solamente comentar la que mencionabas, Laudato Si, que fue como que la que más, no sé, quizás de las más importantes por relevancia, ¿no? Por el contenido que abarcaba. Y yo estaba investigando, unido a esto, cuáles son las frases más
más comunes o las mejores frases que dijo el Papa, y hay una que es sorprendente, y más porque la dijo en una entrevista pública cuando él precisamente hizo cosas que otros no hicieron, ¿no? Y en un avión, en un vuelo, si no me equivoco, se puso de pie y entregó una entrevista o dio una entrevista, y él dijo una frase: ¿quién soy yo para juzgar? Y esto, pues, hablando, refiriéndose a las personas del movimiento LGTBQ+, pero hablando a las encíclicas, ¿no? Estas cartas abiertas, pues al fin y al cabo esa es su línea de pensamiento en la búsqueda de la unificación, en la búsqueda de la unidad, pero como ya lo mencionaba Johnny, yendo contrario a lo que dice la palabra de Dios, imponiendo, o no imponiendo, sino buscando un día de descanso, un día de paz, un día de familia. Y a lo que él mencionó el domingo como un día especial para la restauración del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo, ¿no? Esto es sorprendente porque aquí ya, al fin y al cabo, todas estas habilidades, todas estas características de un papa jesuita, el primer jesuita que sube a esa silla, ¿no? Pues va enfocando hacia dónde iba su interés, su poder que él tiene. Entonces esto a mí se me hace muy importante que tomemos en cuenta, puesto que ya ahí vemos claramente cuál es el objetivo, hacia dónde está caminando la Iglesia Católica, y cómo es que muchas iglesias, muchas denominaciones, incluso organizaciones no religiosas, también estuvieron o están apoyando lo que este Papa ya fallecido había puesto sobre la mesa. Esto quiero argumentar sobre las encíclicas. Adelante, Aner. En cuanto a la encíclica Fratelli Tutti, habla de que todos somos hermanos. Esta encíclica habla principalmente de la fraternidad y la amistad social. Y en este sentido el Papa no solo habló, sino que trabajó bastante en cuanto a la cuestión de los inmigrantes. No deben ser rechazados, no deben haber leyes tan severas para ellos como las que actualmente vemos, por ejemplo, de Donald Trump en los Estados Unidos en el trato con los inmigrantes, porque al final todos somos hermanos. Ese fue el mensaje del Papa. Y repito, esto lo hablo desde el punto de vista de él como católico, o sea, es el mensaje que quiso transmitir. Y en la otra, en Dilexis nos amó, habla sobre el amor de Jesús, el amor que sale del corazón de Jesús, y es el amor que nosotros debemos demostrar. En este sentido hablo mucho del amor al prójimo, y en una entrevista, él fue muy famoso por las cosas que decía en las entrevistas, incluso llegó a decir: prefiero a un ateo que hace buenas obras, damos esa política incluso con el mundo ateo, prefiero un ateo que hace buenas obras que un cristiano que no hace estas buenas obras, o que se comparta de una manera incorrecta en cuanto a la manifestación del amor de parte de Dios para con nosotros. Entonces, repetimos, estas son parte de las encíclicas, de sus declaraciones, de sus escrituras, que le granjearon fama, acogida, incluyendo las clases desprotegidas, hasta este momento marginadas de la sociedad. Muchas gracias. Breve Sí. que quiero agregar: estas encíclicas al fin y al cabo demostraron lo que él era, porque él en algunas entrevistas decía: voy a hablar como jesuita, ¿no? Y al fin y al cabo lo que él plasmaba en las encíclicas pues iba acorde al pensamiento jesuita, que bueno, que más adelante vamos a hablar de esto, sin duda alguna. Sí, hermano Johnny, quería decir algo, sí. Sí, observamos que era una personalidad interesante, afines pues también a sus propósitos. Creo que no es un poder que va detrás en las cosas que estamos viviendo. Yo creo que nosotros como hombres de fe igualmente deberíamos estar mirando hacia el norte, porque él no está desatinando. Él está hablando en los asuntos puntuales de nuestra sociedad, está atacando el tema de la globalización, el tema apuntando sobre eso, está trabajando el tema de la familia, el tema del calentamiento global, o sea, los temas que lo envuelven a él o que envolvieron su trabajo, su trayectoria, tenían que ver con temas bastante importantes de relevancia en la actualidad. El tema migratorio es un tema hoy complejo, ¿no? De sociedades, la opresión de muchos poderes políticos, los liberales, a todos ellos él tenía una palabra. Pero algo también curioso acerca de su trabajo y de
de su trayectoria, leía, documentándome un poco, era que él estaba en contra de aquellos teniendo una fe como verdadera y práctica, que se les prohibía básicamente la comunión a aquellas personas que estaban en pro del aborto, en pro de la eutanasia, este tipo de cosas, ¿no? Que atentan contra la vida. Dicen, no solamente aquellos que lo hacen, sino aquellos también que lo piensan y que escriben, que lo adoptan. Pero después de ello, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, o el expresidente de los Estados Unidos, visita Vaticano y él conocemos que fue un presidente abierto, liberal en cuanto a eso, un presidente católico de Estados Unidos, y él era pro al aborto y recibió la comunión por parte del Papa y le dijo, Joe Biden, eres un buen cristiano, que Joe Biden era un buen cristiano, cuando él también estaba apoyando el tema del aborto. Entonces era algo como curioso, ¿no? Algo como contradictorio en cuanto a la... Sí, interesantísimo lo de las encíclicas. Podríamos, de hecho, en una oportunidad estudiar una y tendríamos mucha información. Laudato Si tuvo información muy relevante. Él escribe en el párrafo 238, para finalizar este punto, la ley del descanso semanal imponía abstenerse del trabajo del séptimo día para que reposen, y cita la Biblia, para que reposen tu buey, tu asno y puedan respirar el hijo y tu esclavo y el emigrante. El descanso es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. Así, el día de descanso, entre paréntesis, ahora el establecido por la Iglesia Católica, domingo, cuyo centro es la Eucaristía, derrama luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. Hermanos, lo que el sistema declare tiene una repercusión no solamente en la Iglesia Católica, tiene una repercusión en la sociedad misma y en el resto de las demás denominaciones cristianas, porque él tiene claro cuál es su papel. Y ahora, más adelante, un poquito más adelante, tocaríamos ese papel. ¿Quién ustedes que porque somos contemporáneos casi los tres, y los tres hemos vivido, creo que los últimos 3 influyente, según que hemos podido percibir y estudiar en su pontificado, el Papa Juan Pablo, el Papa Benedicto o el Papa Francisco? ¿Quién creen ustedes que tuvo una mayor influencia? ¿Quién creen ustedes? A ver, ¿qué opinión podrían dar? Bueno, esos 3 nombres implican nombres bastante relevantes. Por ejemplo, Juan Pablo II fue un papa muy amado. Fue un papa, además de eso, que muchas personas estuvo en el centro de la atracción durante mucho tiempo. Fue en parte odiado por algunos porque recibió a lo mejor atentados por un magnicidio. No sé cómo se maneja en el término de papas, cómo se le da ese nombre, ese calificativo. Pero sí recibió algunos atentados de muerte. Sin embargo, aún así, pues no murió en esos atentados, pero fue muy querido, fue muy apreciado. Yo creo que todo el mundo, hablando del mundo católico, sufrió la pérdida de Juan Pablo II. Después, desde mi punto de vista, vino Benedicto XVI, un papa un poco ortodoxo. Duró poco, creo que estuvo en medio también del ojo del huracán, muchos escándalos dentro de la Iglesia Católica, muchos temas de fraude, muchos temas de corrupción dentro de la Iglesia, y él termina declinando frente a este periodo. Y ahora tenemos al Papa Francisco, que también se ve como fue un hombre bastante polifacético, fue un hombre carismático, fue un hombre que ha llegado a las masas, un hombre que sensible, llegaba a la juventud y por supuesto, como ya se ha mencionado en todo este programa, abierto, es un poco liberal en cuanto al pensamiento de las personas. Así es, gracias. Abner, si yo te preguntara, si tú pudieras darme una opinión de porcentualmente, ¿quién consideras tú de estos 3 últimos papas que creo que por temas de edad hemos convivido? ¿Cuál crees tú que ha sido el que mayor influencia ha generado en el mundo y por qué crees que ha pasado eso?
Yo le daría 50% a Juan Pablo II, 50% al Papa Francisco. Considero que el periodo de Benedicto no fue muy influyente en sí, incluso hay comentarios con los cuales tiendo a estar de acuerdo de que fue llevado a renunciar, porque no se adecuaba con las necesidades de la iglesia del presente en el mundo actual. Entonces, un 50% de Juan Pablo II porque fue el que abrió más en la iglesia católica a la unión con los países, a fortalecer esas uniones políticas con los distintos países, incluso con algunos de ellos que poco había podido tener esa apertura, y el Papa Francisco el otro 50% porque en lo religioso y lo social fue ese Papa progresista, liberal, abierto, acorde con el mundo actual, que si bien en el periodo que vino de Benedicto, estadísticamente la iglesia comenzó a perder muchos feligreses y estaba haciendo, estos feligreses migraban hacia el protestantismo, la iglesia vio ese problema, dijo, este papa no nos sirve, es muy ortodoxo, muy cerrado, necesitamos un papa más abierto, más liberal, que llegue a la gente, y por lo tanto vieron las características en este hombre argentino, porque a diferencia de los europeos, el argentino es más el latino, es más Carismático. gente, tiene más carisma, habla con la gente, está con la gente. Entonces, esas características vieron en este papa. De paso era jesuita, necesitaban librarse de todo esto de la corrupción, de la pompa. Entonces traen a un papa jesuita que es misionero, que se identifica con la gente, con las necesidades de la gente, y entonces allí ganan la batalla en este sentido, cosa que no que estaban perdiendo social el Papa Francisco. ¿Cómo consideras la influencia que tuvieron estos tres hombres que estuvieron en la silla de Roma? Bien, bueno, yo creo que si bien es cierto, tenemos a tres, pues yo creo que el que menos recordamos posiblemente sea Benedicto. Yo creo que lo más llamativo de su tiempo fue su renuncia, ¿no? Yo creo que eso es lo que todo el mundo va a recordar al fin y al cabo, porque lo que hizo aparentemente pues no fue grande, porque, bueno, como se mencionó antes, ¿no? Él en su periodo enfrenta desafíos. Ahora, hay algo que ya lo mencionaron ustedes que tenía que Juan Pablo y tenía Francisco, que era el carisma, ¿no? Y yo creo que, bueno, Abner le dio un 50-50, que me parece bien, pero incluso yo creo que hubiera quizás, a diferencia del tiempo, ¿no? Porque estamos hablando que Juan Pablo, desde el 78 al 2005, pues tuvo bastante tiempo en la silla de Roma, a diferencia pues del Papa Francisco, ¿no? Que lamentablemente pues su periodo, por su edad, que todo mundo decía, fue corto, pero pues los alcances fueron también quizás más grandes en el sentido de cómo él enfrentó los retos que tenía la misma Iglesia Católica con la finalidad que todos sabemos, y apuntemos un poco a la Biblia, con la finalidad, ¿cuál? Pues como dice las profecías de Daniel 7, pues hablar grandes cosas, ¿no? Y unir a la tierra en esa línea de pensamiento que tiene el poder católico, ¿no? Yo digo que pues Juan Pablo y Francisco pues tuvieron ese carisma. El tiempo de Juan Pablo fue mucho más grande, realizó muchos viajes, fue un papa viajero, le llamaron por ahí, y tuvo pues esos encuentros históricos, ¿no? Con líderes judíos, con líderes musulmanes y de otras religiones, algo similar a lo que hizo también Francisco en su tiempo, aunque fue más corto, pero yo creo que ellos dos buscaron lograr esa unidad en el seno del catolicismo y otras denominaciones y también organizaciones no religiosas, cosa que Benedicto pues no lo estaba logrando, pero a lo que vamos, al fin y al cabo se está inclinando o se está apuntando hacia cuál es el objetivo de la religión global en este tiempo, en donde cada uno de nosotros estamos implicados y tenemos que decidir de qué lado vamos a estar. Así es, y gracias por tocar el ala bíblica, porque yo quisiera que compartiéramos con todos quienes nos miran. La Biblia habla proféticamente de poderes en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis, pero está establecido, la Biblia establece a este poder, tiene características. Quisiera que me hablaran un poco de si la Biblia habla
del sistema del Papa o del Papa en sí y cómo pudiéramos presentárselo a la gente, porque hablamos de sí, del sistema papal y del poder, pero esto está en la Biblia certificado, esto la gente puede corroborarlo con la palabra de Dios. ¿Qué dicen las profecías? Bueno, la Biblia menciona, tenemos libros proféticos y entre esos tenemos el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, el cual son marcos referenciales para hablar acerca de los acontecimientos que han de venir, ¿no? En la plena sucesión de los tiempos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, hablando a los tesalonicenses, llegó un momento donde ellos malinterpretaron la carta pensando de que el Señor vendría rápidamente. Pero en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, desde el versículo 1 en adelante, él viene hablando y exhortando a la iglesia que no se dejen engañar, que no se dejen extraviar ni por mandato, ni por espíritu, ni por carta, como si fuese nuestra, porque el día del Señor vendrá, ¿no? Sin embargo, no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, observamos ahí ya algunas tendencias que Pablo está marcando antes de la venida del Señor Jesucristo, donde está manifestando que vendría una apostasía, vendría el hijo de perdición, vendría el hijo de pecado. Y la Biblia también menciona en Daniel capítulo 7, donde se mencionan esos periodos o esas 4 bestias básicamente que observa Daniel, y estando en esas visiones de la noche, donde los vientos estaban en convulsiones, en un tiempo de convulsión, un tiempo de dificultades bélicas, entre otras cosas, y en medio de ello surgieron 4 bestias, cada uno bastante específica, pero se detiene, donde mayormente el libro de Daniel se detiene, es en la 4ª bestia. Esa 4ª bestia era un gran poder, la Biblia lo define, la misma Biblia es la que da respuesta a los mismos acertijos, por así decirlo, las mismas figuras, los mismos símbolos proféticos, la misma Biblia da la respuesta a ello y menciona que esa bestia es un poder. Esa bestia tenía 10 cuernos y dentro de ellos había un cuerno pequeño. Vamos a dejarles aquí a mis amigos a que puedan compartir un poco sobre el cuerno pequeño. Estamos hablando de en qué contexto bíblico. Estamos hablando del libro de Daniel, para darle referencia a las personas que nos miran. Sí, algunos podrían decir, bueno, hasta ahora está que le echan flores al Papa, dicen todo lo bueno que hizo. No, hay un contexto dentro de todo esto, y es Correcto. que la Biblia dice que va a ser así, porque en Apocalipsis dice que las naciones de la tierra se maravillarán. Y Correcto. eso es lo que se ha logrado en este periodo. La gente se ha maravillado con el Papa, incluyendo todas las clases sociales, los grupos que han sido discriminados, marginados en la sociedad. Las naciones, los religiosos, todos se están maravillando detrás de este sistema. Quisiera también mencionar una profecía que poco se menciona. Está en Ezequiel capítulo 28, el príncipe de Tiro. Y cuando usted comienza leyendo allí, tiene mucho que ver con la profecía de Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. Es también una referencia a este sistema, a este poder del papado, que se sentaría en el lugar de Dios, como también dice Apocalipsis capítulo 2. Se sentaría en el trono de Dios, ocupando el lugar de Dios. Estas son otras profecías que también podemos, quizá, podrán ser objeto de estudio más adelante, o usted ponerse en contacto para llegar a un mayor conocimiento en cuanto al estudio de estas profecías, junto a la que también mencionaba nuestro hermano Johnny, podemos ponerla a un lado, del libro de Daniel. Bien, agregando también a lo que dicen mis hermanos, la palabra de Dios, hablando de las profecías de Daniel y Apocalipsis, pues se repiten y expanden las profecías. Si empezamos con Daniel 2, la imagen de Nabucodonosor, el sueño de Nabucodonosor explicado por el mismo Daniel, y él menciona el último periodo de los pies, ¿no? Pero luego vamos a Daniel capítulo 7, y ya lo mencionaba el hermano Johnny. Daniel capítulo 7, la 4ª bestia, que era diferente, que era distinta, y todos estamos de acuerdo, incluso las ramas protestantes y los eruditos, que se refiere al poder romano, esta cuarta bestia, y sabemos pues cómo se va inclinando la historia.
Y vemos el cuerno pequeño en Daniel capítulo 7 y precisamente el versículo 25 que dice, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y esto lo quiero unir también con otra profecía que quizás tampoco nos enfocamos mucho en ella, pero está en el capítulo 8 de mismo Daniel, pero el versículo 9 también habla de un cuerno pequeño, habla del cuerno pequeño, pero ¿qué hace este cuerno pequeño? Lo menciona el versículo 11, dice, el 12 a causa de la prevaricación fue entregado el ejército junto con el continuo, echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Como decía el hermano Abner, pues aparentemente hemos llenado de elogios al papado. Y bueno, yo creo que al menos los que estamos aquí, pues no somos católicos. Reconocemos lo que marca la historia, lo que marcó el personaje, ¿no? Pero hay algo que sí estamos seguros y que reconocemos completamente, es lo que menciona la Biblia acerca del poder papal. Y no estamos yéndonos en contra de los católicos, de las personas, no, sino en contra de lo que está haciendo este poder, que la profecía lo marcaba. Y lo que menciona ahí, ¿no? Acerca de este poder del papado, lo que menciona es hecho por tierra la verdad. Y la palabra verdad es la palabra emet, que también se traduce en otras ocasiones como ley. Entonces, hablábamos de la encíclica Laudato Si, que está poniendo el domingo como día de descanso, ¿no? Aunque aparentemente pues es una propuesta, pero realmente las encíclicas son de mucho peso. Y si hay algo en lo que el mundo se va a unir, es en el descanso dominical, yéndose contra lo que la palabra de Dios claramente afirma en el cuarto mandamiento de la ley de Dios, Éxodo 20, ustedes pueden, 28 en adelante, ustedes pueden leerlo, pero aquí se está yendo contra lo que dice la palabra de Dios. Ya lo había mencionado, también en segunda de Tesalonicenses se menciona, en Apocalipsis 13 también se menciona el poder papal. Y al fin y al cabo es algo que no podemos nosotros ignorar porque el sol no se puede tapar con un dedo. La palabra de Dios es clara en lo que dice concerniente al poder papal y el camino que estamos analizando que está siguiendo este poder en la historia de la humanidad y más en este último tiempo que nos está tocando vivir. Así es, queridos hermanos. Fíjense que han hablado de algo importante. Lo hemos mencionado de manera muy fugaz en el transcurso de nuestra conversación y es el domingo como un día de descanso universal, el domingo como un día donde se establezca un reposo. El sistema papal que describe Daniel capítulo 7, versículo número 25, es bien claro, es bien enfático. Eso se corrobora también, la profecía bíblica la corrobora con el libro de Apocalipsis en el capítulo 13, donde allí ese sistema está al descubierto. Apocalipsis 17 también lo deja bien representado. Cualquier otra información que quienes nos miran quisieran obtener, pues vamos a dejar nuestros correos al final en la descripción de este video para que ustedes puedan contactarse con nosotros, con cualquiera de nosotros para obtener mayor información. Pero sí, el poder que predice, que anuncia Daniel capítulo 7, es el poder que iba a querer controlar toda la tierra en el sistema religioso y para establecerse como un día contrario al que Dios ha establecido. Ahora, viendo los acontecimientos que estamos narrando nosotros aquí en este debate, ¿cuánto, y no es un tema de fecha, pero cuán cerca o cuán lejos estamos de que el sistema papal, que tiene gran poderío como nación y como religión, pueda establecer como tal, porque lo ha dicho, lo había comentado el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, que él desearía, que el deseo es que se descanse el domingo. ¿A cuán lejos o cuán cerca podríamos decir, no con fecha, por supuesto, está de establecerse eso? ¿Cuáles serían los acontecimientos que están dispuestos para que eso se lleve a cabo?
porque cuando uno analiza todo lo que está sucediendo, pareciera que no está tan lejos. Entonces, ¿cuál sería el promedio de lejos o de cerca que se establezca un día de descanso universal o de aquí en la Tierra? ¿Y cómo se llevaría a cabo? Porque tal vez esperamos, sí, cierta legislación literalmente como ley dominical, pero ¿cómo piensan ustedes que se llevaría a cabo este establecimiento? Pienso que todas las herramientas o todas las cosas se están dando para llegar a ese punto lo más pronto posible. Las indicaciones acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo están enmarcadas en una actualidad, en un contexto que estamos viviendo todos. Las señales de Mateo capítulo 24 son acontecimientos que indican de que estamos en el tiempo del fin. También indica que esa herida de esa bestia también está siendo sanada, está siendo recuperada, y observamos cómo el sistema papal ha venido con lo que ya hemos nosotros venido no elogiando, sino presentando básicamente lo que este poder ha venido haciendo, cómo esa herida ha venido sanándose y cómo también ha venido haciendo fuertes relaciones con las diferentes naciones, especialmente con las grandes potencias que finalmente le darán ese poder nuevamente a la primera bestia que habla Apocalipsis capítulo 13. Correcto. Es un poder blasfemo, básicamente, lo que estamos observando acá, y quería hacer un inciso en el punto anterior, porque él se hace representante de Dios, él se hace sumo pontífice, son títulos que él lleva, y estos son nombres llenos de blasfemia, sabiendo que el único puente o el máximo puente entre Dios y el hombre es Jesucristo. El único abogado para con quien tenemos nosotros, no tenemos que ir a un sacerdote, no tenemos que ir a un hombre, sino que tenemos que ir directamente a nuestro Dios, según lo que dice 1 Juan capítulo 2, versículo 1, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces son nombres llenos de blasfemia, es un poder que se sienta en el lugar de Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces nosotros estamos observando esto hoy, estamos observando sus encíclicas, que no es nada más y nada menos que sería la voz con que él está rugiendo, con el que él está acomodando. Y no es de ignorar que también no podemos ignorar sus maquinaciones, dice también la palabra de Dios, porque él mismo también se disfrazará como ángel de luz, o sea, vendrá siendo como un ser muy carismático, como un ser inclinado a la fe, pero su final es llevar en realidad la contraria a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque hablando del sábado para el domingo, el sábado es el único día que nos puede recordar al Dios creador, al verdadero Dios, cuando el domingo nos hace recordar solamente una institución humana, porque la iglesia en su facultad, entre comillas, de ser la poseedora de los oráculos de Dios, entre otras cosas, ellos ahora han podido cambiar, darle otro otro concepto al día de reposo, que en realidad todas las iglesias aceptan. Entonces todo vemos que todo se está acomodando para que pueda llegarse a ese día de descanso, falso día de descanso como el día domingo. Podríamos decir que no hay una fecha en específico y estamos en contra de aquellos que establecen fechas, pero está cada día más cerca, así como la Biblia dice, nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Bueno, este día está más cerca. Quizá vemos que no se está llegando a él de una manera arbitraria, sino de una manera muy suave, Diplomático. de una manera muy accesible para la gente, hablando del Día de la Familia que ha promovido el sistema papal, hablando del descanso para el planeta, tiene que descansar, por eso el Papa era ecológico. Y otro factor que según Apocalipsis 13 tiene que darse es que tiene que haber una unión del poder político y del poder religioso en los Estados Unidos, cosa que no fue así en los inicios de esta nación. Y ahora con la presidencia del actual presidente Donald Trump, pues desde el principio fue respaldado por los líderes religiosos y él dijo, voy a traer la religión nuevamente al Estado. Y vemos allí algo que muchos aplauden, pero nosotros a la luz de la Escritura nos damos cuenta de que esto es contraproducente porque terminará tendiendo los lazos a que el poder de Roma pueda establecer ese sello de autoridad que ellos tienen, porque ellos lo han dicho a lo largo de la historia, de manera escrita, de manera verbal, lo han dicho claramente, el domingo es nuestro día de adoración. Y el deseo entonces que todos puedan regirse a través de ese día, que es el símbolo de su poder y su autoridad. Algo que quiero agregar
es que, bueno, está bien claro lo que han mencionado Abner y Johnny. Nosotros no somos para poner fechas, o sea, y la Biblia no aprueba el que pongamos fechas y quedamos tal y tal, no. Pero los acontecimientos están sucediendo muy, muy rápido. Y algo que quiero yo argumentar tocante a la encíclica Laudato Si. Está claro que el objetivo es un día de descanso dominical, ¿no? Nada bíblico, nada bíblico. Y es triste, ¿por qué? Porque, bueno, en este día de descanso están unidos no solamente los católicos, sino el mundo protestante que se salió de la Iglesia Católica allá por el año 1500 con las reformas por Martín Lutero y todos los reformadores, y que al fin y al cabo los jesuitas salieron pues para combatir a este mundo protestante, ¿no? Y hay algo que quizás no hemos quizás enmarcado, no hemos visto, el mundo ateo. ¿Por qué? Miren, los ateos que conozco están todos, bueno, no creen en Dios, pero están todos a favor de cuidar el planeta, en contra del calentamiento global. Entonces, ¿cómo esta encíclica Laudato Si? Tiene dos brazos, por así decirlo, ¿no? Está abarcando a los religiosos, a los bíblicos, ¿no? Y lo entrecomillo, ¿no? Con un día de descanso. Pero también está apuntando hacia todos aquellos que no creen en la Biblia, hacia todos aquellos A los naturalistas. que no creen en Dios, pero están a favor del planeta. Entonces, es sorprendente la habilidad que tiene el papado y al fin y al cabo debemos recordar que quien le dio el poder, de acuerdo a Apocalipsis 13, de acuerdo a Apocalipsis 12, quien le da el poder, voy a buscar el texto, es la bestia, ¿no? Es el dragón, quien le da el poder es el dragón, y el dragón, pues sabemos, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que también entendemos, pues en un principio, Roma imperial, ¿no? Entonces todo esto va enmarcado hacia la unificación del mundo en una sola cosa, en un día de descanso contrario a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y es triste porque los mismos católicos han declarado que el domingo fue una imposición de ellos, y todos aquellos que lo acepten, pues al fin y al cabo están, ¿qué cosa? Están poniéndose bajo sus órdenes, y eso está uniendo a este mundo. Lo más sorprendente es que el día de descanso dominical, al fin y al cabo, hablando de Estados Unidos como un poder que Apocalipsis 13, y sería bueno en otro tema estudiarlo, lo define la Biblia como la imagen de la bestia, algo similar. Va a ser, en este caso ya lo mencionaron, la unión del poder civil, del poder del gobierno con el poder religioso. Va a ser eso lo que va a impulsar la imposición de una ley dominical. Lo sorprendente es que podríamos pensar que el catolicismo es quien lo va a imponer, pero al fin y al cabo, no precisamente el catolicismo, sino el protestantismo que se une al poder del gobierno, va a ir impulsando estas leyes de acuerdo a lo que dice el libro de Apocalipsis 13, con la imagen de la bestia. Así es, yo creo también que el poder y el sistema papal actúa bajo también la dirección del enemigo con su astucia, nosotros sabemos que todo este auge de los hombres y mujeres por el ambientalismo, por el tema de la familia, todo esto va a llevar sin mucha ¿cómo diríamos? Sin mucha propaganda como tal específica ley dominical a que se establezca ese día. Yo no soy de los que cree que va a estar escrita tal cual como ley dominical. Habrán otros medios y otras formas que de hecho ya está utilizando el sistema para poder establecerse. Para seguir, bueno, ¿qué papel deberíamos jugar nosotros como creyentes de la Biblia, como estudiosos de la Biblia, conocedores de la profecía? La iglesia cristiana, ¿qué debería hacer para esto? En relación a todos estos movimientos que está dando el sistema papal, ¿cuál debería ser nuestro comportamiento, nuestra actitud? ¿Qué deberíamos comenzar a hacer o qué estamos haciendo para todo esto?
Bien, hay personas que actúan más por celo que por amor, que lanzan ataques muy fuertes y violentos contra nuestros amigos católicos, pero no considero que ese sea el papel de la iglesia. Por supuesto, somos protestantes, y al igual que Lutero y los demás reformadores, nuestro papel es seguir protestando en contra de aquellas cosas que la iglesia hace y practica contrario a las escrituras, como lo estamos haciendo acá, pero sí lanzar heridas contra aquellas personas a quienes esperamos alcanzar y que por el contrario terminamos hiriéndolos y que ellos cierren su corazón y su puerta a recibir el mensaje de Dios. Creo que debemos seguir protestando de la manera correcta, seguir enseñando lo que dice la palabra de Dios en cuanto a este sistema. No estamos en contra de aquella persona que practica, que profesa la fe católica con sinceridad de corazón. Estamos en contra del sistema político que gobierna todo esto, que la Biblia ya lo menciona y que es contrario a las escrituras y contrario al mismo Dios. Y seguimos protestando. Protestamos, como dice Lutero, contra, por ejemplo, la institución de un sacerdocio humano, contra el sacrificio de la misa, que no es bíblico, contra la exaltación a María como una mediadora entre Dios y los hombres, la ambigüedad del evangelio de la salvación por obras, creemos que la salvación solo es a través de Jesucristo, etcétera. Seguimos protestando en los puntos fundamentales donde inició la protesta. La protesta no ha terminado, seguimos en la protesta. Sí, perfecto. Sí, yo les quería decirnos algo. Sí, me uno a esas palabras de mi hermano. Hay un mensaje de Dios para aquellos que a lo mejor les ha interesado este programa y han observado verdades en él. Está fundamentado en la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 18, donde se da un último llamado de misericordia, un fuerte clamor a las personas que están en la ignorancia, que han estado a lo mejor prisioneras de este sistema, de este poder que ha llevado la contraria a Dios. El texto menciona: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus plagas. O sea, hay un mensaje de misericordia donde Dios le dice a todos los seres humanos: salid de la confusión, salid de Babilonia y regresad a Dios, el verdadero pastor. Dios tiene muchos hijos fieles en las filas del sistema papal, sistema católico, como en otras denominaciones, las hijas también de este sistema. Pero Dios hace un último llamado. Y el papel de la iglesia, Pastor Wilmer y pastores todos, el papel de la iglesia es pregonar, levantar la voz, levántate, estar en una actividad misionera, tratando de llegar a las personas con el verdadero mensaje del evangelio. Ese es nuestro trabajo, esta es nuestra misión enmarcada en los 3 ángeles. Sí, y yo quiero también unirme al pensamiento de ustedes. Y creo que está en 2 de Pedro 1:19, que dice: tenemos la palabra profética más segura. La Biblia, queridos amigos que nos escuchan y que nos ven, está ya la historia, está enmarcado lo que va a suceder y Dios no se equivoca. Por eso dice ahí 2 de Pedro: a la cual hacéis bien estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Estamos viviendo tiempos de oscuridad, tiempos de alejamiento de Dios, tiempos de liberalidad, donde el ser humano hace lo que quiere, lo que le agrada, lo que le plazca. Pero como cristianos, yo creo que nuestro papel, ya lo mencionó Abner, no es irnos en contra de aquellos fieles seguidores, aquellos sinceros seguidores. No, nuestro papel es poner la Biblia en alto, y que sea la Biblia la que corte, ¿no? Que sea la palabra de Dios la que muestre la verdad a este mundo que está pereciendo, y aferrarnos, porque como vimos, es la palabra profética más segura. La Biblia no se equivoca. Estamos viviendo pues los últimos tiempos, y el apóstol Pablo ya lo decía: este poder se va a imponer y posteriormente viene la segunda venida de Cristo, que es lo que estamos esperando. Y yo creo que esto nos tiene que invitar a prepararnos, a saber el tiempo en que estamos viviendo y ser personas que entendamos este tiempo. Y como cristianos tenemos 2 papeles que jugar: el papel para conmigo y con Dios, qué relación tengo con Dios, y el papel que debemos jugar con aquellos que nos rodean. Sí, así es. Importantísimo que nosotros podamos difundir nuestra única salvaguarda, que es la palabra de Dios.
debe ser quien pueda guiarnos, quien pueda dirigirnos y, y quien pueda resolver los enigmas que estamos viendo. La palabra de Dios es nuestra guía y debe ser nuestra única salvaguarda. Para finalizar, vamos con las últimas conclusiones. Hay candidatos a reemplazar al Papa que acaba de fallecer y está sonando en las mentes y por eso lo hemos dejado para último, ¿no? Para que las personas puedan llegar a este punto. Ha sonado mucho ese título, el Papa Negro. Y quisiéramos que Abner nos contara un poco acerca de esto, porque ha causado revuelo. Ya para finalizar, ¿cómo miramos entonces este panorama y esta situación que se está llevando a cabo ahora? Muy bien, entre los candidatos que se presentan para ocupar la silla papal, bueno, no debemos olvidar el comentario que ya dijiste, que puedes entrar como papa, como favorito, pero salir como un simple cardenal. Pero uno de los principales es el cardenal italiano Pietro Parolin. Y quiero que recuerden ese nombre porque Pietro es Pedro y es italiano, es de Roma. Y esto va a tener una importancia que vamos a ver en breves momentos. Él es el secretario de Estado del Vaticano, así que es un candidato muy fuerte. También está otro italiano llamado Matteo Zuppi. Está de este lado del mundo, en nuestro continente, está el estadounidense Robert Prevost y hay otro, un canadiense, Gerald Lacroix. También está un candidato fuerte en Asia, es el cardenal Charles Maumbo, tiene 76 años, y hay otro llamado el Francisco Asiático, muy similar en cuanto a su obra, su manera de hablar y de comportarse al Papa Francisco, es Luis Antonio Tagle, de Filipinas. Filipinas se le conoce como el pulmón católico de Asia, así que tiene una fuerte aceptación en ese lado del mundo. También está, hay otros, usted puede encontrar en internet lista de 5, 7 y hasta 10 personas de los cardenales que se espera que entre ellos puede estar el próximo Papa. Pero vamos con esto del Papa Negro. ¿Por qué este boom del Papa Negro? En primer lugar, ¿de dónde viene esta idea del Papa Negro? Hace décadas atrás se viene hablando de un Papa Negro, no es de ahorita. Y se le llama Papa Negro al superior general de los jesuitas. ¿Quiénes son los jesuitas? Es una orden que se creó por Ignacio de Loyola y otros de sus compañeros en 1540. Y en aquel momento su función principal fue hacer la contrarreforma al movimiento protestante iniciado por Lutero junto con otras personas, entre ellos en sus días Calvino. Este hombre ha acumulado mucho poder, el jefe, que actualmente es el padre Arturo Sosa, elegido en octubre de 2016. Él podríamos decir que según esta creencia popular, él es el Papa Negro. Él es el que dirige a los jesuitas y tiene un gran poder porque los jesuitas, dentro de todas las órdenes que existen dentro del catolicismo, los jesuitas son las que tienen actualmente el mayor número de prosélitos, de seguidores, y tienen una alta financiación y una alta incidencia en los países, ya que son dueños de la mayoría de colegios y universidades dirigidos desde la Iglesia Católica. Creo que recientemente superados por otra orden en el número de universidades y colegios, más no en el número de militantes. Ellos son los que tienen la mayor cantidad de militantes. Por lo tanto, al tener la mayor cantidad de militantes, son los que al final van a tener mayor incidencia, mayor relevancia a la hora de votar y decidir quién va a ser el Papa en este cónclave que pronto va a haber, porque tienen la mayor cantidad de gente, la mayor cantidad de representación. Y se ha considerado siempre a este Papa Negro como la figura detrás del poder. Actúan siempre tras bastidores, deciden quién está al frente, deciden las políticas, qué vamos a hacer, qué no, dan las directrices, pero siempre desde atrás. A excepción de este periodo que acaba de terminar del Papa Francisco, quien era un jesuita activo, que en su momento también se habló de eso, que ahora ya ese poder que estaba detrás dejó de estar detrás y se colocó delante y actuó en base a los principios que conocemos de los votos jesuitas. Ahora, se ha vuelto más popular en estos días esto del Papa Negro, porque han comenzado a surgir en las redes sociales y también en los ámbitos religiosos algunas profecías, pero que a diferencia de las profecías que nosotros hemos mencionado hace momentos, que son profecías bíblicas, profecías de Ezequiel, de Daniel,
profecía de Pablo a los tesalonicenses, profecía de Juan en Apocalipsis, son profecías de otros profetas, por así decirlo, porque la Biblia dice que si sus profecías no se cumplen en su totalidad, son falsos profetas. En ese sentido, son dos las profecías principales que se mencionan en la actualidad. La primera profecía está atribuida a Nostradamus, astrólogo francés del siglo XVI, que siempre presenta unas profecías bien difusas, inconexas, que la gente trata de asociar y decir aquí se va a cumplir. Él habla de que habría tres etapas finales en el papado. Primero vendrá un papa extranjero, decía, eso lo aplican a Benedicto XVI, luego un papa viejo, el papa Francisco, y finalmente un papa negro y con él el fin del mundo. Entonces, en la actualidad se dice que va a ser un candidato africano que va a tomar el poder en la actualidad y con este sería el último papa y con él vendría el fin del mundo, según las profecías de Nostradamus. Entonces, si nosotros llegamos a creer eso, a estar de parte de esto, estamos de parte no de la Biblia, sino de este profeta, si se le podría decir, llamado Nostradamus, que no se han cumplido casi ninguna o ninguna de sus profecías, porque son una vez estuve leyendo esta profecía, son bastante frases, muchas veces inconexas, muy, nada certero, no apunta a algo objetivo, sino como a ver si pego algo, a ver si doy con algo. Y la otra profecía es una profecía atribuida a un arzobispo irlandés llamado Malaquías, reconocido en la Iglesia Católica como San Malaquías, en el siglo XII. Este hombre dijo que a partir de su época, hasta el fin, existirían una cantidad total de 112 papas. Pero aquí hay un problema, porque a partir de él, el Papa 112 fue el Papa Francisco que acaba de morir. Es decir, que con Francisco debió haber terminado el mundo según la profecía de Malaquías. Pero entonces los que quieren acomodar siempre las cosas han dicho, no, lo que pasa es que Francisco era un papa provisional porque renunció Benedicto, así que no lo contemos. Se cuenta el que viene. Y la profecía de Malaquías dice que vendría un Petrus Romanus, es decir, un Pedro romano. Recuerden el primer candidato que mencioné, que parece que ahora las cosas coinciden con esto y por eso entonces está este boom de que este va a ser el próximo papa. Pero veamos su profecía como dice, en la persecución final de la Santa Iglesia Romana reinará Pedro el Romano. No se da el contexto tampoco, porque la Iglesia Romana no está siendo perseguida. Es más, la historia nos dice que ella ha sido más bien perseguidora. Quien apacentará sus ovejas en muchas tribulaciones, y después de esto la ciudad de las 7 colinas, Roma, será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. Esa última parte se corresponde más bien con los juicios que están en la Biblia, en Apocalipsis, con las plagas que caerán sobre este sistema político. Entonces, ahí sí tiene que ver con el fin, pero el fin que menciona la Biblia. Entonces, como él menciona a este hombre, Pedro el Romano, algunos creen que el que va a ganar ahorita como cardenal para ser papa es Pietro, el que mencioné primero, Pietro, Italiano. el italiano, Pietro Parolin. Y de allí entonces todo este boom viene de la unión de las profecías de Nostradamus con la profecía de Malaquías, pero que como les he mostrado no tienen por ningún lado conexión, no tiene vericidad, no es verificable, no tiene armonía. Y por supuesto no tiene nada que ver con la Biblia. Así que esto es más cuento, más tradición y más mito que profecía. Sí, se ha dado una corriente de especulaciones dentro y fuera de las iglesias sobre esta temática y nosotros queríamos abordarla. Y bueno, Johnny, queremos escuchar tus conclusiones y para ir finalizando ya, y también a nuestro hermano Jonathan Rodríguez para cerrar este tema interesantísimo que hemos estado debatiendo el día de hoy. Gracias, bueno, damos gracias a Dios por haber culminado, por haber discutido todo este tema en torno a la muerte del Papa y su sucesor. Bueno, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Bueno, estar muy a la expectativa, muy pendiente de los acontecimientos que han de pasar, que han de estar pasando en la historia, porque estamos seguros que nuestro Dios está próximo a venir y debemos estar muy atentos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice y menciona que ese enemigo intentará hacer dudar
hacer errar al blanco aún a los escogidos. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien a estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Mi consejo y mi exhortación es a estar pendiente de lo que son las profecías bíblicas. Esta es la verdadera esencia, la verdadera herramienta y donde nosotros podemos descansar, donde está nuestra fe, donde puede descansar allí de una manera segura. Andemos de luz, andemos como de día y no andemos como de tinieblas. Es tiempo de despertar porque nuestra redención está cada vez más cerca. Se escuchan los pasos de un Dios que se acerca. Sí, hermano Jonathan. Sí, bueno, pues contento de haber estado con ustedes, pero yo creo que todo lo que hemos visto, ya lo habíamos mencionado un poco y ya lo mencionó Johnny, ir a la Biblia y que seamos de todos aquellos, como dice Apocalipsis 6, dice quiénes estarán de pie en el día de su venida, que seamos de esos que estén de pie, que seamos de los que crean en la palabra, que nos dejemos de especulaciones y profecías que no tienen ningún fundamento bíblico y como lo dijo Abner, solamente son cosas que cada quien le puede interpretar como sea y al final sacar sus propias conclusiones, pero la Biblia tenemos en ella la seguridad, tenemos un ancla segura y debemos estar edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo nuestro Señor Jesucristo. Así que, como dice Isaías, a la ley y al testimonio, y si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así es. Bueno, muchísimas gracias, amigos, hermanos, Johnny González, Abner Cauro, Jonathan Rodríguez, por compartir en este primer episodio de Aquí Comenzamos. Aquí comenzamos una nueva historia, aquí comenzamos un nuevo reto, un nuevo proyecto, y quiero agradecerles enormemente. Para despedirme con Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarda las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Mucha más Biblia para nosotros, para el pueblo. Hay que promover más la lectura bíblica, el estudio de la palabra, y esa es una de las cosas que queremos aquí presentar. Que la Biblia sea nuestra regla de fe, que la Biblia sea nuestra única salvaguarda y que sigamos adelante con nuestro Señor Jesucristo. Gracias, nos veremos en una próxima conexión y que el Señor los bendiga a todos. Ha sido un placer, nos vemos prontamente.